compartiéndonos estas ofrendas como un olor grato hacia ti. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a los que administramos estos dineros, a tomar decisiones que te honren, Señor, y que sea para la edificación de tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos. Gracias, Mercy, por participar. Bueno, imagino que muchos fueron a votar hoy, los que podían votar aquí. Qué bendición, ¿verdad? Y nada más quería recordarles un texto que estudiamos hace unas semanas en la misma carta que vamos a continuar estudiando hoy, Pablo a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, para que vayan abriendo ustedes sus Biblias. Y Pablo escribía a Timoteo en el capítulo 2, en los primeros versículos, algo que es importante que tengamos presente, no solo en estas fechas, sino en el resto del año, de los 4 años y de nuestra vida. ¿Verdad? Dice que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Yo lo invito a que usted se haga un examen hoy y usted se pregunte a usted mismo cuántas veces usted oró por las personas que se están mandando al presidente hoy durante esta semana. Sí, yo no sé si a ustedes les pasó, pero muchos tal vez tuvimos mucha energía para leernos los planes de gobierno o resúmenes, como en mi caso, que algunos vieron los debates y demás, pero no sé cuántas horas dedicaron para orar por los gobernantes. Y quiero recordarles, basado en ese texto y en lo que hemos estudiado hace unas semanas, la importancia de la oración en la vida del cristiano, la bendición que tenemos a poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial, como lo vimos, súplicas, plegarias, oraciones en acción de gracia, y el poder que eso tiene, ¿verdad?, sobre el corazón de aquellos que gobiernan, las autoridades, ¿verdad?, que nuestro descanso no esté sobre los planes de gobierno que podemos ver puestos en papel, sino que verdaderamente esté en el Señor. Y si verdaderamente está en el Señor, vamos a ir al Señor para que a través de nuestro descanso, que es Él, los corazones de estas personas puedan ser transformados y guiados por Cristo, para que los caminos sean mejores. Entonces revísense, siempre es bueno revisarnos, ¿verdad? Santiago nos llama en una de sus ilustraciones a ver la Biblia como ese espejo, ¿verdad? Entonces creo que es bonito para ver cómo estamos. Algo pasa aquí que me tiene un poco mareado aquí ¿quieren? No, aquí hay Biblias extra y ustedes pueden abrir sus Biblias en 1 Timoteo 3, 1 al 7,
que, como pueden notar, es el mismo texto, casi un poco más extenso que Andrés predicó la semana pasada, y a mí se me encomendó la tarea de predicarlo esta vez no de una perspectiva tan técnica como la que hizo Andy, si pudiéramos usar esa palabra, sino un poco más práctica, un poco tal vez más desde mi perspectiva como pastor para esta iglesia. Entonces vamos a leer el texto, vamos a leer la palabra de Dios y después me permiten de nuevo orar por nuestro rato juntos, ¿ok? Entonces mi versión dice así: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Mientras continuamos estudiando esta carta, especialmente el texto de hoy, quiero que usted esté reflexionando en estas tres preguntas. ¿Qué es esto que Dios llama iglesia, de lo cual yo soy parte? Usted es parte. ¿Quién establece lo que esto debería ser para que cumpla los propósitos por lo cual fue dado? ¿Y quién usa Dios para que estas cosas se lleven a cabo? La primera pregunta nos invita a preguntarnos qué es la iglesia, y traje un texto de un teólogo que lo describió así, marcó mi vida cuando lo leí por primera vez y quiero compartírselos. Dice: el hecho de que en el tiempo comprendido entre la muerte de Jesucristo y el último día, los cristianos puedan vivir con otros cristianos en una comunidad visible ya ahora sobre la tierra, no es sino una anticipación misericordiosa del reino que ha de venir. Esa es la iglesia, una anticipación por la misericordia de Dios del reino que ha de venir. Un regalo que Dios nos ha dado, invaluable, donde los cristianos en comunidad celebran la obra de Cristo en la cruz, en su vida en la cruz, en su resurrección, los efectos que eso ha tenido en nosotros ya aquí en la tierra, como un destello de aquello que anhelamos vivir por toda la eternidad. Y quiero empezar exaltando lo que es la iglesia en nuestros corazones, para que usted, al igual que yo, se llene de ánimo. Conforme estudiamos esta carta, y específicamente también el texto de hoy, sobre la importancia que hay de que nosotros podamos encontrar nuestro lugar en esto que Dios llama la iglesia, los propósitos que Dios tiene para la iglesia y cómo Él nos llama a participar dentro de esto.
Pablo, más adelante en este mismo capítulo que ustedes tienen, en el versículo 14 al versículo 15, donde yo les he explicado que entiendo que está el propósito de la carta a Timoteo, define de alguna manera estas preguntas o trae respuesta a estas preguntas que también nos hacemos. Dice: te escribo estas cosas esperando verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, cómo deben de conducirse ustedes en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, dice, columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿qué es esto de lo que yo soy parte? La iglesia del Dios vivo. Creo que fue hace 2 semanas que enfatizaba en la importancia de que dediquemos tiempo durante la semana para que a través de la Biblia se construya una definición bíblica de quién es Dios. Conforme nosotros estudiamos los atributos de Dios, llenamos nuestra mente y definimos esa palabra tan usada por tantas personas de una manera no correcta, de la definición correcta, como Él se describe. Un teólogo estadounidense que murió hace unos pocos años, de apellido Sproul, R.C. Sproul, decía que no hay mejor manera de conocer a Dios de como Él se revela en el Antiguo Testamento. Y muchas veces en nuestros tiempos a la gente no le gusta entrarle al Antiguo Testamento. Qué delicia entrarle al Antiguo Testamento y ver cómo Dios se revela a su pueblo a través de Él. Yo no sé si ustedes están haciendo el plan de lectura que los invité a hacer, pero si lo están haciendo, estamos, ¿verdad? Dios está sacando a Israel de la esclavitud de Egipto. Y yo estoy impresionado de ver cómo Él viene revelando quién Él es, su soberanía, su poder, su misericordia, su majestad. Es verdaderamente increíble. Esta es la iglesia de ese Dios, el Dios vivo, el Dios de la Biblia. La definición de la palabra iglesia, eclesia, en el lenguaje original, describe a aquellos que fueron sacados, excluidos, separados por Dios, obviamente con un propósito, comprados por Dios, como dice su palabra, un precio caro, la sangre de su Hijo, Cristo, en la cruz. Somos aquellos que somos los recipientes de su gracia. Somos esas piedras vivas descritas por Pedro en su primera carta, esa casa espiritual, ese sacerdocio santo. Esa es la iglesia. Eso es lo que yo soy parte, con la gracia de Dios. ¿Quién establece lo que esto debería de ser para que cumpla sus propios sus propósitos? Es decir, ¿quién establece qué debería de ser la iglesia? El mismo texto de hoy lo vuelve a decir. Esta es la casa de Dios. No solo la iglesia del Dios vivo, sino que enfatiza diciendo en el versículo 15 de 1 Timoteo, la casa de Dios, columna y sostén de lo que Dios ha dado. Entonces es la casa de Dios, por ende Dios es el que manda en esta casa y de Él debería de venir todas las cosas para que esta casa se maneje como Él quiere que se manejen y se cumplan sus propósitos. En las palabras de Pablo, columna y sostén de la verdad. Ahora, esto no se trata de que es un honor para nosotros ser aquellos que sostenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Deberíamos de verlo como más bien aquellos que tenemos el privilegio de obedecer lo que Dios ha dado para que se cumplan sus propósitos en la tierra a través de la iglesia. ¿Qué responde a la última pregunta que tenemos? ¿A quién usa Dios para que su iglesia lleve a cabo sus propósitos? A nosotros. Escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, todos nosotros en la iglesia de Dios. Este texto, que como lo predicó bien Camacho la semana pasada, tiene que ver con la descripción
características específicas de los ancianos, los obispos o los pastores de la iglesia. No es solo para mí, en este caso, el pastor de la iglesia. Es para todos nosotros, para que todos nosotros, entendiendo quién es Dios, el valor de la iglesia de la cual hemos sido parte, que hay propósitos que se deben de cumplir y se cumplen a través de nosotros, para que ese peso y esa emoción crezca en nosotros para absorber las verdades que el texto trae hoy y ser parte de llevar a cabo los propósitos de Dios. La línea que Pablo ha venido marcando, ¿verdad? La hemos venido viendo. En el capítulo 1, Pablo instó a Timoteo tanto a enseñar la verdad como a vivir una vida adecuada a sus enseñanzas, denunciando el problema de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Motiva a Timoteo en este sentido. En el capítulo 2, subrayó la importancia de la conducta que corresponde a la verdad de Dios, tanto para el hombre como las mujeres. Y ahora Pablo da otro paso para abordar el problema de los falsos maestros, al asegurarse de que la iglesia tenga líderes moralmente calificados e irreprensibles. El texto de hoy definitivamente tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado anteriormente. Hablamos de esos hombres adorando con vidas santas a Dios, sin ira ni discusiones, sin enojo en sus corazones. Hablamos de estas mujeres llamadas a tener comportamientos decorosos, dignos de las mujeres que caminan según la piedad de Dios. Y hablamos de la importancia de enseñar correctamente y de recibir educación correctamente. Mientras estudiábamos el texto donde Pablo establece el orden dentro de la iglesia para la enseñanza con respecto a las mujeres, los hombres éramos enseñados también. Aquellos hombres, al igual que las mujeres, que no ocuparan estos puestos de autoridad, debían de la misma manera, sumisos a las autoridades, ser enseñados para la gloria del Señor, según el orden del Señor. Y para todo esto, usted necesita lo que Dios ha establecido como sano y como adecuado. Autoridades en la iglesia que lo guíen por los caminos que le agradan a Dios. Esto es lo sano y lo adecuado según Dios. Que hayan estas autoridades y que usted se someta por lo que Dios hace en su corazón a esas autoridades con un entendimiento claro de que es el orden de Dios y que es bueno. Pastores que guían a las ovejas. Sumamente importante tanto para usted como para mí. Si pudiera recalcar en el propósito de la enseñanza de hoy, diría que no solo yo como pastor, a través de este texto, se ha instruido, exhortado y animado, sino que usted también se ha capacitado a través de la predicación de hoy para velar por un buen pastoreo de las almas de la iglesia, lo cual incluye a su alma, y también poder ayudar a su pastor, en este caso yo, a caminar de la manera en que Dios nos manda a caminar. Yo como pastor necesito de usted para poder servirle a usted mejor. Vamos a ir a través de varios puntos, rescatando verdades importantes que tenemos enfrente de nuestro texto. El número uno es que estoy convencido que las palabras de Pablo son palabras que deberían de traer ánimo a nuestros corazones. Dice el versículo 1, palabra fiel es esta. Andrés lo había explicado de manera extensa y no voy a hacer las mismas explicaciones que hizo Andrés, pero él decía, usted puede básicamente depender de esto que yo estoy diciendo. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Nada más para recordar, porque voy a ser intencional en intercambiar la palabra obispo, anciano y pastor. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, estas palabras se utilizan de manera intercambiable.
Por ejemplo, si usted estudia el capítulo 20 de Hechos, entre el versículo 17 al versículo 29, se va a poder ver cómo el mismo apóstol Pablo las intercambia y define cuáles son las tareas, palabras distintas hablando de la misma persona. Un obispo es un anciano es un pastor y viceversa. Si alguien aspira al cargo de obispo, dice, buena obra desea hacer. Probablemente por el contexto de la carta, si ustedes recuerdan el primer capítulo, donde Pablo básicamente, diríamos los ticos, venía cortándole la cabeza a aquellos que estaban en posiciones de liderazgo, falsos maestros, enseñando falsas verdades. Yo me imagino que tal vez se creó un efecto, o se pudo haber creado un efecto también en ustedes, donde las ganas de dar un paso adelante como hombres para liderar la iglesia, como que de repente yo no sé si quiero hacer eso, pareciera una gran responsabilidad y ni siquiera sé si puedo alcanzarlo. Pablo, a través del versículo 1, utiliza para mí dos palabras que deberían de causar ánimo a nuestros corazones. Número 1, la palabra aspirar o desear. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Esta palabra la utiliza el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando está hablando sobre aquellos que han recibido dones, maestros, apóstoles, utiliza en ese momento, profetas, y al final de estar hablando de los dones, al final del capítulo, él llama a las iglesias a desear ardientemente, a aspirar, podríamos también intercambiar esa palabra dependiendo de la versión que usted tenga, desear ardientemente los dones para la edificación del cuerpo. Todos nosotros somos llamados por Dios a desear ardientemente los dones para la edificación del cuerpo. Y en el contexto de 1 Corintios 12, de hecho, él parece clasificar los dones y poner esto como los mejores dones para la edificación de la iglesia: el liderazgo, la predicación, los maestros, los pastores. Podríamos usar también esa palabra. Y lo describe además como una buena o noble o honrosa obra o causa, lo que ellos desean hacer. Y cuando en la Biblia dice buena obra, no podemos entender las palabras de Pablo como las entendemos nosotros, como que puede ser bueno para unos y puede ser para otros, y que entonces mejor sí, tal vez para él es bueno y para mí no. No, él está hablando la palabra de Dios, ante los ojos de Dios. Aspirar, desear, hombres, ocupar estos cargos es bueno, es honroso. Leí en algunos de mis comentarios esta frase y quería leerla. Los ancianos pastorean el rebaño del Señor, guiándolo por el camino de la salvación mediante la oración, la enseñanza y el consejo. ¿Qué podría ser más noble que eso? Se la va a leer otra vez. Piense en las tareas aquí descritas. Los ancianos pastorean el rebaño del Señor. Pastorean el rebaño del Señor. Del Señor. Él es su jefe, digamos así. Guiándolos por el camino al rebaño, guiando al rebaño por el camino de la salvación mediante la oración, la enseñanza y el consejo. ¿Qué podría ser más noble que esto? ¿Cómo usted, que entiende la bendición de lo que el Señor ha hecho con su vida, que sus ojos han sido abiertos, que ahora usted ve quién usted es y quién es Cristo, no va a desear, por su amor al Señor, querer aspirar a esta noble tarea?
Ahora es importante destacar esto: no es un puesto por lo que nosotros queremos aspirar, ¿verdad? Hay gente que cuando estoy hablando con ellos, aquí, en diferentes iglesias, donde sea, ¿verdad? Dicen, es que yo no sé si yo quiero ser pastor. Y yo creo que en sus mentes ellos están hablando de un puesto. Yo no sé si yo quiero ocupar ese puesto, no sé si quiero que me digan así, no sé si quiero tener ese título. Deberíamos de verlo no como un puesto, deberíamos de verlo como una función. Es algo que usted desea en el fondo de su corazón, por el amor que usted le tiene a su Salvador, hacer, servirle. Y qué más noble y honroso que servirle pastoreando al rebaño a medio de la oración, la enseñanza y el consejo, según leímos ahora. Es más que una silla, es una responsabilidad y un compromiso ante el Señor y su iglesia que Dios llama honrosa. ¿Cómo uno no? Y es que, chicos, yo sé que ustedes también dicen, lo está diciendo ustedes del púlpito. No. Dicen, ¿cómo uno no va, hombres, a la cama orando, queriendo ser esto? Y yo se los digo, digamos, uno cierra los ojos y uno no sabe cómo eso puede pasar. No importa, porque eso se encarga el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros aspiremos y deseemos estas buenas obras. Pablo nos está animando, hombres, por medio de este texto, a desear ardientemente servir al Señor de esta manera. Usted podría decirme, bueno, pero al final de cuentas esto no es para todos. Y sí, es cierto, no es para todos. No todos van a ser llamados o escogidos por Dios para ejercer esta tarea. Pero deje que Dios sea el que decida eso. Usted desee con todo lo que usted tiene formarse y crecer para ser como estas personas que al final de cuentas lo que son es un reflejo de quien Cristo es y lo que Él ha hecho en sus vidas. Y deje que Dios sea el que después los equipe con dones para determinar si usted va a ser llamado a pastorear la iglesia o a hacer otra cosa. Pero el corazón debería de ser el mismo. La próxima semana vamos a estudiar sobre los diáconos, y conforme usted estudia la Biblia y conforme usted lee diferentes cartas, el resto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que las características que deben de ser parte de la vida de un anciano son, al final de cuentas, un reflejo de las características que todo cristiano debería de querer tener: de la madurez, de una relación genuina con su Señor y de los efectos de tener esa relación transformadores en nosotros. Nos lleva a ser estas personas que aquí están escritas. El llamado y el equipamiento de los dones, eso es del Señor. Usted camine en esa dirección. Ahora, por ser algo tan noble, debe hacerse al más alto nivel. Podríamos decir que es el punto número 2. Por ser algo tan noble, debe hacerse al más alto nivel. El versículo 2 empieza diciendo: un obispo debe ser, y ahí le voy a poner pausa, un obispo debe ser. Hay una gran diferencia, una diferencia monumental entre hacer y ser. Si ustedes se acuerdan la línea de predicación del año pasado, esa fue la diferencia. Queríamos, en vez de hacer las cosas, ser la iglesia, ¿verdad? Hay una diferencia monumental en que el texto hubiera dicho un obispo debe hacer, donde de repente usted podría tener una lista de casillas para marcar, y un obispo debe ser. Es la naturaleza de este obispo. ¿Qué hace esa diferencia entre hacer y ser? La diferencia es Cristo. Cristo en nosotros. Cuando estudiamos Santiago, en el versículo 17 del capítulo 1, leíamos sobre cómo toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre a través de su Hijo.
habitando en nosotros por medio del poder del Espíritu de Dios. Si usted quiere vivir una vida cristiana al más alto nivel, usted necesita depender de aquel que puede dar el alto nivel, que es Cristo Jesús, y descansar no en sus fuerzas, sino en lo que Él hace en usted, gozarse y animarse a desear ser estas personas que somos invitados a ser. Él, Cristo Jesús, describe la Biblia, es el que nos hace blancos como la nieve. No nosotros no nos limpiamos, nosotros no nos lavamos, Él es el que nos transforma en esto. Dice la palabra de Dios que Él también nos hizo buenos árboles. Éramos malos árboles, y los malos árboles dan ¿qué? Malos frutos, y Él nos transformó y nos hizo buenos árboles. Entonces ahora podemos dar buenos frutos. Usted se goza cuando usted lee ese tipo de textos. Es algo que sucede adentro, en el corazón, que transforma verdaderamente quién somos. Es eso que la Biblia describe como un nuevo nacimiento, como la regeneración, como la transformación de nuestro corazón, representando todo nuestro ser de piedra a carne, donde Dios deja de estar, por decirlo así, fuera de nosotros en tablas de piedra, y ahora está dentro de nosotros con la ley escrita en nuestro corazón. Todo eso, ¿gracias a quién? A Cristo Jesús. Cristo es aquel que nos equipa para poder vivir la vida cristiana al más alto nivel. Esto que Pablo describe en los siguientes versículos no es algo que el obispo debe hacer para ganarse un puesto. Usted no debería de agarrar la descripción siguiente y, como le digo, ponerlo en una columna y empezar a marcar y a marcar y a marcar, a ver cuántos tiene, cuánto me falta para poder sentarme en la silla. Esto es lo que el obispo es. Esto es lo que sale de sus poros por lo que hay en su corazón. Las palabras de su boca demuestran quién Cristo es en su corazón. Se refleja en sus obras. Y esto es lo que lo califica para tan noble tarea. Cristo y solo Cristo. Cristo en su corazón, la verdad de Cristo en su corazón, el cuerpo de Cristo a su alrededor también. Ahora, esto es interesante. Todas las cualidades o las características descritas en este texto por Pablo pueden ser juzgadas, evaluadas y calificadas según los estándares bíblicos. Todas las características que Camacho explicó la semana pasada pueden ser juzgadas bíblicamente por nosotros, evaluadas, usted podría ponerlas de buenas a malas, calificadas según los estándares bíblicos. Y esto es importante, porque el significado o aquello que define el contenido de las palabras, de estas características morales que cada anciano tiene que tener, debe ser definido por los estándares bíblicos, no contemporáneos, para que nosotros como iglesia podamos juzgar sanamente, evaluar sanamente y calificar sanamente a nuestro pastor o a los pastores que pastorean las almas suyas y las del resto de la congregación. Necesitamos hacerlo con los ojos que Dios nos llama a hacerlo, y para eso debemos conocer la verdad bíblica y sostener esos estándares sobre esas personas y sobre sus vidas también. ¿Por qué digo esto? Porque de ahí, ustedes saben, basta con ir a visitar 4 o 5 iglesias para que ustedes se den cuenta que el pastor de ahí no se parece tanto al pastor de allá, y parece caminar diferente al pastor de allá, y bastante diferente de ese otro pastor, y de repente allá hay una pastora, y hay otra pastora, y aquí hay un pastor, y el pastor le habla a la pastora, y la pastora se habla con el pastor, y se... ¿Quién define el contenido de cada característica que Andrés explicó la semana pasada, que ahora las voy a releer rápidamente? La Biblia.
tiene que ser la Biblia, tiene que ser los estándares bíblicos los que los dan contenido a estas palabras: irreprochable, sobrio, prudente, conducta decorosa, para que verdaderamente sean los pastores que Dios quiere pastoreando las almas. Pero entonces ahí la responsabilidad no es solo mía, claro, de enseñar la palabra de Dios, es de ustedes también, y para ahí vamos, porque para poder evaluar y juzgar y calificar con un corazón de cuidado que ama la iglesia de Dios, a los pastores, ustedes deben de conocer qué es lo que Dios pide de ellos. Vemos que un obispo entonces debe ser irreprochable, y ahí Andrés explicó bien la semana pasada que irreprochable aplica para todas las demás. Usábamos el ejemplo, creo que lo usamos la semana pasada, sobre cómo se ve ese irreprochable. No es que sea perfecto, sabemos que Cristo es perfecto y solamente Él es perfecto, según lo describió Andrés, la persona de Dios como perfecta. Irreprochable viene a ser aquel, yo no sé si Andrés usó este término la semana pasada también, que no tiene rabo que le majen, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, en mi caso yo como pastor soy pecador, ¿verdad? Pero irreprochable sería que cuando alguien se acerca a mí, por ejemplo, para apuntar a mi pecado, yo pueda no decir que jamás mentir o decir que yo no peco, cero, sino poder con confianza decir que yo he abordado mi pecado de la manera en que Dios me manda hacerlo, confesando, orando, luchando contra Él, pidiendo compañía de mis hermanos y mis hermanas. No hay nada que reprocharle, no hay nada que agregarle. Él está cumpliendo los estándares de Dios. Hablamos que debería ser un marido de una sola mujer. Bueno, Andrés expuso bastante bien esto. En otras versiones se lee como un esposo fiel a su esposa. Sobrio, mejor traducido tal vez como moderado, o en otras versiones en inglés con dominio propio. Prudente, sensible, sensato. De hecho, cuando ustedes estudian este listado en diferentes versiones, se dan cuenta hasta que las traducciones, por ejemplo, pueden usar prudente primero y después usa de conducta decorosa o respetable en vez de prudente. Es decir, son palabras que describen un solo ser. Todas estas son cualidades de esa persona que es esto. Y curiosamente les decía hoy en la mañana que conforme meditaba en este texto, mi mente iba saltando continuamente a los frutos del Espíritu Santo, al fruto del Espíritu Santo, perdón, en los cristianos. Y si ustedes recuerdan la manera en que Pablo describe el fruto del Espíritu Santo y se traen la descripción de Pablo a esta lista, usted empieza a ver entre la descripción de la lista que esta es una persona que visualmente despliega de una manera fuerte el fruto del Espíritu. Esta es esta persona madura. Y una vez más, ¿quién de nosotros no desea eso? Conducta decorosa o respetable, hospitalario. Andrés definió lo que era todo esto. Apto para enseñar. Importante, Juan Calvino trae esta nota. Dice sobre este versículo: no que sea un artista para hablar, dice, sino capaz de exponer y explicar la palabra de Dios que Él bien conoce, de manera en que las personas sean bendecidas por esto. No se trata de ir a una iglesia donde tengo que ir porque ahí está ese gran nombre de ese gran pastor, ¿verdad? O y llegar y que sea un excelente presentador, ¿verdad? Que habla súper bien. Si no está alimentando nuestras almas, ¿de qué sirve eso? Dice Calvino. Esos son artistas. No se trata de eso. Tiene que ser una persona capaz de exponer y explicar la palabra de Dios. Esto es lo que definiría enseñar de una manera en que las personas sean bendecidas por eso.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el 12 dice que son aquellos que trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen en los caminos de Dios. En las palabras de Hebreos capítulo 13 son aquellos que hablan la palabra de Dios a su pueblo, los enseñan a caminar en la palabra de Dios y los aconsejan para caminar en la palabra de Dios. No dado a la bebida, dicen, no pendenciero, sino amable. Dese cuenta como todo esto es evaluable. Si la iglesia tiene la capacidad de ver estas cosas, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y aquí vamos un poquito a la velocidad porque Andrés no llegó hasta este versículo. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. En este caso pensando en los hijos, y mientras pensamos en los hijos, vaya pensando también en iglesia, que entiendan por lo que su padre hace en la relación de sus hijos, la importancia de la obediencia, y que la desobediencia trae consecuencias negativas. Que la autoridad del padre sea natural al hijo, que la naturaleza del hijo, en lo que él es, él pueda reconocer automáticamente la autoridad en su padre, que el hijo abrace esa autoridad porque él sabe que es lo mejor para él. Esta es la enseñanza que el padre inculca en el hijo. Que el amor que exista entre el padre y el hijo sea tan grande que el hijo no quiera desobedecer ni hacer nada que pueda interrumpir esa relación de amor. El padre y el hijo. Un padre que busca persuadir con todo a sus hijos sobre la importancia de la salvación, sobre la importancia de la santidad. Un padre que recuerda a sus hijos lo que es vivir bajo la gracia constantemente. Ahora en el versículo 4 podríamos ir hasta más allá, porque aquellos que son parte de su casa en el contexto de la enseñanza de Pablo no eran simplemente los hijos y la esposa, sino todos aquellos que trabajan con él, los que ayudaban y asistían en las propiedades, con el ganado, con las ovejas, aquellos que se consideraban esclavos en ese texto. Todos ellos también deberían de ser gobernados de una manera por el Padre que refleje a Dios. Es todo aquello que Dios nos ha dado o le ha dado a esta persona para administrar. Hay una verdad que ha trascendido generaciones de generaciones, y es que el carácter en lo privado muchas veces determina, o casi que diría yo siempre, determina mucho de cómo las personas se comportan en lo público, o lo que usted podría explicar de lo público. Entonces Pablo está, lo que podría usted esperar de la persona en su comportamiento en lo público. Pablo está construyendo este paralelo entre el padre y su casa con sus hijos, y la capacidad del anciano para guiar y cuidar a los que Dios ha puesto sobre su cuidado. Entonces el versículo 5, en algunas versiones entre paréntesis, dice: si un hombre no sabe cómo puede gobernar su propia casa, cosa que la iglesia puede revisar, evaluar, juzgar bíblicamente, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Y dése cuenta que la manera en que se gobierna la casa, según lo que acabamos de hablar, empieza a dictar también parámetros para guiar la iglesia. No es un gobierno dictatorial lo que acabamos de hablar de la casa. Tampoco es un gobierno dictatorial lo que espera Dios dentro de la iglesia, sino un gobierno que escucha, es un gobierno a quien le importas porque vos sos la novia de Cristo. ¿Y cómo no van a ser cada uno de ustedes importantes para mí si Cristo dio su vida por ustedes? Es un gobierno que ama como Cristo ama. Es
Es un gobierno que se sacrifica por el cuerpo de Cristo. Es un gobierno que construye sobre la verdad de Dios. Es un gobierno que no provoca a los miembros de este cuerpo a la ira, pensando en Efesios capítulo 6. Es un gobierno que cría a las personas de ese cuerpo con disciplina e instrucción del Señor. Es un gobierno que constantemente nos llama a descansar en la gracia de Dios. De manera de paréntesis, veo yo que una vez más hay una exhortación de Pablo al orden divino, al querer, entender y traer a la iglesia para saber comportarnos de la manera en que Dios quiere el orden divino. Vean que según las palabras, y esto es muy importante, chicos, según las palabras de Pablo, en el orden en el que él presenta el capítulo 4 y el versículo, el versículo 4 y el versículo 5, ¿cuál sería el más importante de los ministerios de todos los pastores? La familia. Podríamos descomponerlo eso entre la esposa y después los hijos, pero digamos la familia. Y después, si usted está haciendo eso de la manera en que Dios lo manda, está preparado para lidiar con la familia de Dios, con la casa de Dios, con la iglesia. Pero hay un orden de prioridades y nosotros tenemos que tener la sabiduría y el tacto y discernimiento espiritual para poder ver en aquellos que cuidan las almas que el Señor ha encomendado a personas aquí en la tierra, para ver cómo están en este área. Lastimosamente, no sé si ustedes han experimentado esto, sé que Ale sí, algunas otras personas que han visitado iglesias tal vez internacionalmente han visto grandes hombres parados en grandes puestos ministeriales, que muchas personas prestan sus oídos y atención a ellos, pero ahí su casa es un desastre. Están divorciados o les están siendo infieles a sus esposas. Sus hijos no caminan en los caminos del Señor, odian el ministerio porque el ministerio les quitó un papá. Eso pasa. Y la Biblia nos dice, evalúen esas cosas. Claro, ahora vamos a ver que hay un propósito también cuando el Señor nos llama a hacer eso, más que simplemente señalar. Pero sí deberíamos estar en constante revisión. Hay un orden para hacer las cosas. El versículo 6 no debe ser un recién convertido. Una vez más, Dios ordenando la casa, dice, no sea un neófito. La palabra neófito no se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, pero básicamente describe como un árbol recién plantado. Que no sea un nuevo creyente, dice, para que no sea, dice, que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Usted puede leer de esto en Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, de esta condenación en la que el diablo cae, pero que no sea un nuevo creyente. Esta frase es famosa: cuanto más ignorantes son los hombres, más orgullosos son. Y Dios, ¿qué es lo que aborrece y desecha? A los orgullosos. Entonces no pongamos a una persona que ignora esto que el Señor llama en un alto nivel, en un puesto de este tipo. Hay un orden, hay un tiempo, hay cosas que tienen que ir pasando para que esta persona llegue a ser aquel que tiene que ser para ocupar este lugar. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Atención, nosotros cristianos no vivimos una vida donde decimos, aquí lo único que importa es lo que piense Dios de mí. No, es también importante, no al mismo nivel, no con la autoridad del Señor sobre nuestras vidas, jamás, pero es importante la reputación de nosotros también, la manera en que las personas nos ven, las personas fuera de la iglesia, las personas en este pueblo.
Eso no significa que las personas van a estar de acuerdo con mi estilo de vida, ni que las personas, yo les voy a caer bien a todas las personas. Pero yo le pido al Señor que por medio de mis obras, la reputación de Dani Valverde en este pueblo sea la reputación de una persona que hace lo que tenga que hacer para caminar los caminos correctos del Señor. Y que yo no quiero a Cristo, pero ese parece que me quiere a mí. Me demuestra un amor, una gracia y una misericordia. Yo no sé ni por qué, porque yo cada vez que lo veo hasta lo trato mal, pero ese es Él. Esa es la reputación de Dani. Ya para nosotros dentro de la iglesia podemos ver la reputación de una persona que refleja el carácter de Dios. Y gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque de nuevo, qué bendición, ¿verdad? Ver los resultados de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si hay algo en los ojos de este pueblo que alguien pueda decir que Dani tiene bueno, es Cristo en mí. Y ese es el mismo Cristo que habita en los corazones de ustedes. Así que ánimo. Por eso también, chiquillos, es por esto, ¿verdad? Por esta relación entre la familia y la iglesia que Pablo está haciendo, que llegamos a otro punto, que es: los pastores deben de ser pastores aproximables, accesibles por la congregación. Esto funciona provechosamente para ambos lados. Número uno, el pastor en el fondo no puede ser este pastor que es llamado a ser si no es próximo a sus ovejas. Dense cuenta que todas las características enumeradas a partir del versículo 2 tienen que ver con relaciones entre las personas. Si un pastor no está practicando este tipo de relaciones con las personas constantemente, respetuoso, hospitalario, todo lo que prudente, ¿verdad? No contencioso, todas esas cosas que ya estudiamos, si no las está practicando es porque no se está relacionando con nadie, hay algo malo. Entonces, claro que el pastor tiene que ser próximo al rebaño. Y punto número 2 es cómo ustedes, siendo el rebaño o la iglesia, van a poder velar por sus almas y por las almas de la congregación si no saben nada del pastor, porque nadie lo puede ver, porque nadie puede hablar con él, porque nadie lo puede accesar. Nadie sabe en qué lugar del Olimpo está escondido el gran pastor. Aquí no pasa, porque esta iglesia, ¿verdad? Ya estamos llegando a 4.500 miembros, ¿verdad? No puedo reunir con todos. No, pero ustedes saben que hay iglesias donde pasa eso, ¿verdad? Donde hay como un pedestal, donde en ese pedestal vive un pastor y nadie tiene acceso a él, y simplemente lo veo desde allá subido en un púlpito. ¿Y qué pasa después? ¿Qué hace él con su vida? ¿Y cómo está su familia? No sucede. Es más, el pecado del hombre, y la historia lo ha demostrado así, es que pastores buscan ocultar su vida de la congregación, y eso los lleva muchas veces a caer en una trampa donde no se puede practicar lo que para mí podría ser el quinto y último punto de esta enseñanza: la responsabilidad suya de la congregación de servirme a mí para que yo pueda servirle cada vez mejor a usted. Este es un compromiso que tiene que haber entre nosotros. ¿Por qué es tan importante este compromiso? Porque bueno, ya lo vengo diciendo, yo soy un pecador, al igual que ustedes. Yo fallo, yo me desordeno, yo tengo tanto pecado. Ahora un paréntesis, yo no sé si ustedes ya fueron a saludar a Alex, estuvieron en la sesión de consejería, en la clase magistral que dio el jueves, pero bueno, he tenido varias conversaciones con ella, aprovechando de su conocimiento y sabiduría, y tengo una lista así de pecados que tengo que retirar. ¿Verdad? Ese soy yo, pero vean la bendición aquí en este ejercicio de que ella se acerque, pueda acercarse a mí y pueda servir con sus dones a mi vida, para yo ahora poder servirle mejor a ustedes mientras trabajo en mis defectos. Este texto de 1 Corintios dice: por tanto,
el que cree que está firme tenga cuidado de no caer. Usualmente vemos a los pastores como aquellos que son los que están más firmes. Terrible sería si el pastor cree que él está tan firme como para no caer, porque la advertencia de Pablo es contraria a eso. Más bien, si usted cree que está firme, esté alerta, porque puede caer igual que cualquier otro. Vea lo que dice el versículo 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Está hablando a la iglesia en general, pero esto aplica también a todos, a los pastores. Pero Dios es fiel, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Puedan aguantar solos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, nada más ustedes. Dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él, si no puede ser nosotros solos, porque Él es el que nos va a dar también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Y cuál es esa salida que nos da Dios para poder resistir esta vida de tentación? Número 1, podemos resistir a la tentación a través de la obra interna que hace Cristo en mí por medio de su Espíritu. Gracias a Dios que envió a ese que Cristo describió como hasta mejor que yo, en el sentido de la manera en que iba a habitar y ministrar a nuestros corazones para así poder, por la provisión divina, salir adelante en el tiempo de la tentación. Pero eso es interno. Yo creo que también Dios nos da algo externo a nosotros que es clave, que también es parte de Cristo para poder soportar la tentación, y es la iglesia. Es la iglesia. Ninguno de nosotros debería de caminar en el engaño de creer que lo único que usted necesita es esto. Obviamente el engaño en que usted no necesita nada sería el peor engaño. El segundo peor engaño sería que usted nada más necesita de esto, porque resulta que esto también le dio esto. Esto también le dio esto. Y esto no solo funciona para acá, funciona también de allá para acá. Yo necesito del servicio de ustedes para servirles a ustedes como Dios me llama. Ustedes pueden, oigan, y deben hacer juicio bíblico sobre mi vida. Ustedes deben crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para poder hacer juicio bíblico sobre aquellos que cuidan sus almas. Ustedes deben de animarme, deben de instruirme, deben de exhortarme, deben de amarme con gracia y misericordia. Porque ustedes se les han revelado estas verdades para que hagan algo edificante con ellas, también en la vida de su pastor. Y ese es el llamado. ¿Ok? Así que hagan. Bien, antes de que ustedes hagan alguna pregunta o algún comentario, yo voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué es lo que estaban viendo? ¿Qué iban haciendo por allá abajo? ¿Ok? Ah, y es que aquí yo no sé si es una culebra. Yo dije, bueno, no. Okay. Voy a parar la grabación por una cuestión de tiempo.